Hola, ¿qué tal? Soy el padre Javier Acosta. Bueno, pues estamos en nuestra cuarta y última webinar de nuestra materia de teología pastoral. Y bueno, pues te estoy acompañando en el Instituto Superior de Catequética. Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos recorrido durante estos 4 semanas, particularmente, bueno, preparándonos para el proyecto integrador y también tu participación en el foro. Es importante y vamos a hacer esta síntesis particularmente a través de algunos criterios que tendrán que estar presentes dentro de la misma teología pastoral. El primer criterio que tiene que estar presente en la teología pastoral es el criterio teocéntrico. Este criterio, pues, es afirmar el primado de la gracia de Dios o la primacía, sobre todo, de la acción gratuita de Dios. Esta acción de Dios, hay que entenderla, se revela en el tiempo, en el espacio, y nos invita a huir también de un doble peligro que en ocasiones se puede dar en la acción pastoral. Por un lado, puede suponerse un cierto pelagianismo. Esto también lo van a leer más adelante, quizá cuando estudien Cristo Centro de la Catequesis, profundizando la Placuideo, o también un reduccionismo de la acción pastoral a un mero horizontalismo o un humanismo cerrado en sí mismos de la trascendencia, ¿no? Y que a la larga pues va a producir una pérdida de la identidad. En este principio, en este criterio teocéntrico, hay que dejar claros, o sobre todo también huir de todo tipo de espiritualismo desencarnado en la acción pastoral, porque el Dios en el que creemos, revelado en la Sagrada Escritura, vemos cómo desde el Antiguo Testamento se revela como un Dios liberador y que después, en la presencia de Jesucristo, se revela como un Dios que es Padre, pero que no es un Dios paternalista, un Dios que decíamos, ¿se acuerdan alguna de las semanas? Providencialista, espiritualismo, ¿no? Es un Dios que se revela y se manifiesta en la historia y por lo tanto en el espacio y en el tiempo, en la acción, pues, ¿verdad? Bueno, esto es también muy importante. Por lo tanto, la acción pastoral, pues difícilmente va a encontrar este equilibrio perfecto en estos dos extremos. Por una parte, el criterio teocéntrico nos va a asegurar entender You are que currently the only person in this conference. hay un primado de la gracia y por otro, pues también hay este elemento de la acción gratuita de Dios que se revela, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la acción pastoral pues tendrá que lograr, no obstante, pues también en este contenido de la teología pastoral, bueno, este estudio como en la licenciatura en la catequética, pues tendremos que aportar la importancia de este criterio, cuando menos, pues que se necesita una reflexión teológica que intente alcanzar el máximo de la armonía entre estos dos contrarios, entre las necesidades sentidas, pues sobre todo por nuestros interlocutores que emergen de una necesidad de la búsqueda de la trascendencia y el testimonio que también pues se busca tener presente de la presencia de Dios, ¿no? De hecho, pues hoy ustedes van a escuchar mucho, sus profesores de catequética fundamental les tuvieron que hacer mucho hincapié en un principio fundamental, que es lo que va a dar paso al siguiente criterio, que es el principio de la encarnación, ¿no? Está este principio de la encarnación y que se va a alimentar también sin dejar a un lado la trascendencia, sino es la encarnación y esta trascendencia que conviven en armonía como dos actitudes no contrapuestas, sino presentes también en la realidad. Un segundo criterio que tenemos que tener en cuenta dentro de la teología pastoral, pues es el criterio de la mediación de Cristo, no puede pasar por alto. Si Dios, el Dios que se ha revelado, particularmente pues afirmamos el Padre, nos salva mediante Jesucristo a través del misterio pascual, su pasión, muerte y resurrección, en Cristo que manifiesta su humanidad, su divinidad, se convierte en un criterio irrenunciable para la teología pastoral centralizar la mediación de Jesucristo, ¿no?
como una mediación y un primer sacramento del cual la humanidad de la Iglesia pues transforma y se adhiere a él. ¿Qué supone este criterio? Pues este criterio nos lleva a considerar que los medios humanos son mediaciones queridas por Dios en la acción pastoral y que no podemos como hacer a un lado o caer en estos providencialismos milagrosos, sino el teólogo de la pastoral, el catequeta, sabe de la intencionalidad, de la educabilidad de la fe y por lo tanto pues busca los caminos. Por lo tanto, bueno, la teología pastoral es el encender las linternas del camino normal de la acción pastoral, que es el medio antropológico y que no renuncia a su naturaleza trascendente. El lugar de la pastoral pues es la humanidad. Desde que Jesucristo se manifiesta y se ha hecho hombre, pues nos muestra cómo el camino de lo trascendente se da a través de la historia de la encarnación. La encarnación de la iglesia es el signo de la encarnación también de Jesucristo, ¿no? Por otro lado, solamente podemos superar la abstracción en la pastoral en la medida que pongamos signos encarnados al servicio de la proclamación de la palabra. Este principio nos pide, sobre todo nos conduce a realizar en todo planteamiento pastoral una reflexión sobre la comunicación que puede plasmarse en una concreción verdaderamente humanizadora, por lo tanto también. La comunicación para que se realice con buenos resultados presupone tres elementos dentro de la teología pastoral. Primero, tener algo que comunicar. Segundo, conocer al interlocutor a fin de partir de sus necesidades vitales. Y finalmente, buscar unos vehículos que nos permitan poner en interrelación el mensaje a comunicar con las necesidades de la persona. Esto es el secreto de la teología pastoral. El Jesucristo del Evangelio, ustedes fíjense mucho, conoce profundamente la vida y la cultura de su pueblo y se deja conocer. La acción pastoral también ha de realizar esta tarea con las mismas actitudes. Y esto no solamente por una búsqueda de eficacia, sino principalmente por aquel principio presente en el directorio para la catequesis, por una fidelidad a la humanidad de Jesucristo y a su manera de decir y hacer. La teología pastoral no olvida que hace la praxis con una praxis cristiana. Y este criterio nos lo lanza como algo, como una exigencia que el teólogo de la pastoral no puede renunciar. Pues por eso en esta comunicación se ha de entender pues una búsqueda de estos elementos. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si no pues también la pueden dejar en su chat y bueno, también estoy dispuesto a responderla. Un tercer criterio que es importante también tentar y no dejar a un lado en la teología pastoral, pues es el criterio histórico. La teología pastoral, de la misma manera que la revelación, la autocomunicación y la convivencia de Dios, se realiza con el pueblo real e histórico, con todas las consecuencias que esto comporta. Es decir, el teólogo de la pastoral no hace una pastoral de solo de la utopía quizá que escucha, por ejemplo, en algún documento del magisterio, sino que está, o sea, el teólogo de la pastoral, aquí pervivimos en esta licenciatura personas de distintas latitudes de América Latina, pues muy enraizada en el propio contexto, ¿no? Y entonces se trata de hacer en este quehacer pastoral, pues incrustarse en la misma historia y hacer una interacción sana con la vida cotidiana. Entonces se trata de un hecho sincrónico, pero también diacrónico y dinámico. El olvido de este criterio histórico pues nos conduce primero al peligro del dualismo y por otra parte también al peligro de la confusión. En ambos casos pues dejaríamos a un lado el criterio primero teocéntrico y también el criterio de la mediación de Jesucristo, porque no estaríamos respondiendo a lo que decíamos del principio de la encarnación y al Dios que también se revela en la historia, con el primero y segundo criterio. Este dualismo del que nos previene la teología pastoral es la realización de la pastoral al margen de la vida cotidiana
y al margen de la historia, pues a la manera como si fuera una acción paralela, y que muchas de las veces esto sucede en la vida de muchas comunidades, de muchas arquidiócesis, generan subsidios, itinerarios, propuestas, pues al margen también de los ritmos eh, pues cotidianos, o no atienden a fenómenos importantes. Por ejemplo, pues hoy la noticia de la renuncia del presidente de Puerto Rico, bueno, pues esto también eh, tiene que decir algo a la pastoral, ¿no? Y bueno, si estuviéramos un alumno de Puerto Rico, pues tendría que buscar cómo responder, analizar, acompañar al pueblo ante este hecho histórico, ¿no? Esto en ocasiones, pues el descuido de este criterio histórico, pues nos conduce a un dualismo de la vida, ¿no? Por una parte, lo que sucede a veces en muchas personas, la vida cotidiana por una parte y la vida religiosa por otra, que a la larga, pues se convierte en una vida esquizofrénica, que normalmente, pues se deja a un lado la vida religiosa, ¿no? La confusión, pues, es la realización de la pastoral en una perspectiva puramente inmanente, diluyendo la trascendencia que ella debe de tener. Y así, este dualismo nos conduce, pues, a esta esquizofrenia religiosa, a una confusión donde se da la pérdida de la propia identidad. En el caso del dualismo, pues falla también el criterio de la mediación en Jesucristo. En la confusión falla el criterio teocéntrico. Y el criterio histórico pretende entonces asegurar un diálogo profundo dentro de la teología pastoral entre la historia de la humanidad y la historia de la salvación de una manera permanente y actuante. Entonces, esto es fundamental. Un cuarto criterio, un principio también es importante, pues es el principio de la catolicidad dentro de la teología pastoral. El quehacer universal en el tiempo y en el espacio de la acción pastoral pues nos hace entender lo válido que debe de ser una acción para todas las situaciones humanas. Y por eso, por esta razón, la teología pastoral pues ha de velar por la conciencia de la universalidad de toda acción pastoral y ha de promover una vocación universal a la salvación. Eso es lo que buscamos con nuestra praxis pastoral dentro de la teología pastoral. Esta conciencia entonces nos ha de conducir a convocar a la comunidad cristiana alrededor de los criterios que nacen de la Pascua, pero vigilando siempre que la comunidad no se convierta pues en una secta cerrada o maniquea, ¿no? Es decir, de perfectos, donde los practicantes y las prácticas pues solamente las puedan hacer algunos, que esto sucede también en muchos itinerarios, ¿no? Solamente podrá evitar este peligro en la medida en la que se viva una catolicidad dentro de la teología pastoral. Esta catolicidad, o ya universalidad, va a exigir también que en el interior de cada comunidad haya un verdadero diálogo participativo y unas relaciones pues humanas maduras. Estas relaciones humanas maduras pues son fruto de la comprensión por un lado y también de la autocrítica por el otro. O sea, no puede convivir la universalidad sin la pluralidad, sin la diversidad, sin la comunión, sin la sinodalidad, sino que todos estamos, el todo y la parte, conviven la diversidad de personas y ministerios que son muy ricos dentro de la iglesia. Este criterio, este principio de la catolicidad dentro de la teología pastoral, pues se transforma en este dinamismo interno de la comunidad, que encuentra su plenitud en la comunión con las otras comunidades dentro de la misma diócesis, del equipo diocesano, de la misma parroquia, ¿no? Y también, pues esta comunicación ha de ser vivida en la línea de un elemento fundamental, la colegialidad y la corresponsabilidad que están tan presentes en pues la propuesta teológico-pastoral del Concilio Vaticano II. Entonces, este principio de la catolicidad para la teología pastoral es huir de todo uniformismo y supone entonces estar abiertos a la dimensión plural, como ya les he afirmado. Pues ojalá que dentro de nosotros pues vaya calando particularmente, bueno, pues en la vida de cada uno de nosotros. Yo veo que en los aportes que hacen, en los foros, en ocasiones
hay un sesgo de uniformidad y el teólogo de la pastoral, el catequeta, es alguien que apuesta por la pluralidad, por la diversidad, por la catolicidad, por la universalidad de propuestas, perdón, que vayan como calando dentro de las personas, ¿no? Entonces esto tendrá que ser fundamental para cada uno de nosotros. Un quinto principio, pues será el principio de la institución. Pues sobre todo, pues no volvemos a inventar a Jesucristo cada generación, ni inventamos los sacramentos, ni el Evangelio. Cada generación pues tendrá que encontrar a Jesucristo, el Evangelio y los sacramentos en el interior de una institución que es la Iglesia. La Iglesia nace de la Pascua y bueno, pues se vive y se prolonga pues a través de la confirmación del Pentecostés. Por eso la teología pastoral, si quiere asegurar sus raíces, ha de procurar que el quehacer pascual sea vivido en el interior de las instituciones sacramentales y en el contexto de estructuras educativas pues, neotestamentarias. Por ejemplo, muy claro y consolidado, pues habrá, pues es el catecumenado. Por fidelidad a la institución apostólica también se deberá distinguir los elementos básicos fundamentales de aquellos otros que son expresión de un determinado contexto cultural, de una época determinada o de una peculiar área geográfica, ¿no? Se está preparando dentro de la Iglesia Universal este sínodo sobre la Amazonía y bueno, pues ahí habrá una propuesta teológico-pastoral muy particular, pero no de una desinstitucionalización de la Iglesia, ¿verdad? Y esto también pues tendrá que tenerlo en claro y tener una acción crítica quizá los teólogos de la pastoral que participan en ese sínodo. La concreción entonces de este criterio de la institucionalidad, supone una gran fidelidad a las mediaciones queridas por Jesucristo, ¿no? La palabra de Dios, los sacramentos, los diversos ministerios. Supone entonces tener también una eclesiología operativa como un marco del quehacer de la iglesia. Y entonces también esto supondrá distinguir los diferentes niveles institucionales, siendo conscientes de los parámetros de la gracia de Dios que sobrepasan toda normativa institucional. Este criterio de la institución quizás es el más problemático en ocasiones a la luz de las necesidades manifestadas por muchos de nosotros, que es decir, muchos de nosotros decimos chocamos con la estructura, ¿no? Pero la actitud también pues de asumir en sinodalidad, en espíritu de comunión, en una no burocratización, sino en un respeto de la institución que también nos va a ayudar a desburocratizar la iglesia, ¿no? Entonces, esto supondrá este elemento. Por eso, en esta, a veces, esta tentación de la burocratización, pues es rechazada porque se sitúan los medios por encima del bien de las personas, ¿no? Y entonces este rechazo se origina a veces en una crítica de elementos burocráticos, antidemocráticos, pero también al mismo tiempo se produce una negación de la institucionalidad de la iglesia. ¿Cuáles son esas causas que en ocasiones pues defendemos tanto la estructura? Y el teólogo de la pastoral también tendrá que ser un ingeniero de la pastoral. Y bueno, pues por eso señalamos algunos elementos que nos pueden ayudar a comprender por qué se burocratiza tanto la estructura. Primero, pues una de las causas es la excesiva ideologización, ¿no? Por otro lado, inevitable, que ha conducido a absolutizar las propias posturas y ha generado una actitud de cerrazón a los valores de los demás, ¿no? Esta ideologización se ha producido a todos los niveles eclesiales y no solamente en la base de la iglesia. Es decir, se han hecho así y bueno, pues se ideologiza la estructura, los ministerios, las personas. Una segunda causa que compromete el principio de la institucionalidad, pues es la carencia de estructuras de diálogo que agotan todas las posibilidades de comunicación institucional en la autenticidad y en la madurez. Y entonces, pues lo que es la autocrítica comunitaria necesaria, pues se hace al margen de la institución y de esta manera, pues no produce una acción de discernimiento teológico comunitario que ayude pues a evolucionar pues de manera equilibrada las instituciones.
Una tercera causa, pues, es la falta de madurez en las personas que muchas de las veces configuran las instituciones. Esto ha hecho que esta problemática de tipo personal se proyecte y se mezcle con situaciones pastorales, ¿no? Las consecuencias de estas situaciones han sido importantes de cara a la pastoral. Por una parte, se ha producido un rechazo a la institución y por otro lado también genera la existencia de muchos grupos, ¿no? De manera frecuente, fuertemente institucionalizados y que se han ido por su cuenta y que algunas veces se han convertido como en pequeños tumores con una mentalidad sectaria o incluso se han convertido en auténticas sectas, ¿no? Por eso esta lección histórica es importante que la tengamos en cuenta. Los teólogos de la pastoral nos puede darnos cuenta de que la institución eclesial es necesaria, pero que también tiene que ser sometida siempre a la crítica teológica, a la crítica antropológica, a la crítica pastoral. Una crítica teológica que asegure la fidelidad al designio de Jesucristo, o sea, constantemente se pregunte si sigue los pasos del Maestro, pero también una crítica antropológica, es decir, que asegure que la institución es un medio y no un fin, y que está al servicio del pueblo de Dios. No tiene futuro, pues los intentos de recuperación institucional que caigan en la trampa de los autoritarismos, sino ni en las imposiciones por la fuerza. Tienen pues futuro dentro de algunas propuestas a veces pastorales, como también los intentos de una propuesta pastoral paternalista pues tampoco tiene eh, futuro porque pues a veces se cae en la manipulación, ¿no? Entonces, se trata entonces de una recuperación institucional que pasa por las coordenadas evangélicas y humanas. El sexto principio, pues es dentro de la teología pastoral, pues es el principio de la apostolicidad. La teología pastoral en su quehacer, pues no puede dejar a un lado, pues esta dimensión, este concepto del cuidado que debe de tener de la tradición, ¿no? Es decir, como lo mismo lo dice, ¿no? Trader, es decir, la acción de la entrega de algo, ¿no? No tiene significado pasivo, ¿no? El cuidado del principio de la apostolicidad, sino un significado activo y fiel, ¿no? Donde la tradición dentro de la teología pastoral pues se entiende como esta acción viva de la entrega de la buena noticia, de la buena nueva, de generación en generación a la otra, con una fidelidad con la que se comenzó esta tarea, particularmente desde la primera comunidad cristiana, ¿no? La comunidad apostólica se transforma en el modelo y en el arquetipo del quehacer pastoral, ¿no? De ahí que todavía en nuestros tiempos se hable del catecumenado, como quizás de la inspiración catecumenal de muchos de los procesos catequéticos, catequísticos. Por eso la teología pastoral es esforzarse en señalar los puntos de referencia a fin de mantenerse en esta fidelidad apostólica. Esto supone entonces distinguir las mediaciones y las actitudes pastorales que son de procedencia divina y apostólica de aquellas otras que son de origen posterior. El criterio de la apostolicidad ayuda a asegurar la comunión apostólica y también a realizar un discernimiento de la creatividad pastoral de cara a garantizar pues, los niveles de calidad. Una última función también que realiza el criterio de la apostolicidad es la de conservar y no perder de vista el horizonte y la memoria histórica en medio de los problemas inmediatos, a fin de que estos no nos hagan perder la visión de conjunto, ¿no? Es decir, en ocasiones a veces por la distracción de la propia historia y de la teología pastoral, pensamos que todos los problemas son nuevos, ¿no? Sino también pues hay problemas que no son tan nuevos, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues atenderlos. You are currently the only person in this conference.
Perdón, me sacó el sistema, pero ya volví. Entonces estamos en esto del criterio o del principio de la apostolicidad, ¿no? Entonces esto será fundamental para todos nosotros. Bien. Un séptimo principio o criterio también que no hemos de perder en esta síntesis de estas 4 semanas que también hemos ya meditado sobre la teología pastoral, pues es el principio de la unidad de la misión, pero también en la pluralidad de los contextos, ¿no? A partir de los diferentes ministerios o carismas de los que el Espíritu pues ha manifestado y que se han reconocido particularmente dentro de la teología que está presente ya en el Concilio Vaticano II, pues nos ayuda también a mantener el criterio de la comunión operativa y real. Es decir, este criterio de la unidad de la misión y de la pluralidad de los contextos nos ayuda a descubrir la unidad profunda que a nivel profético, litúrgico, estructural de la Iglesia, pero también aceptar la pluralidad de funciones jerárquicas, funcionales, espirituales y carismáticas que se dan dentro de la Iglesia o también en la sociedad. Por lo tanto, al mismo tiempo y a renglón seguido, algo que el Papa Francisco va a poner, yo creo que en ese terreno la teología pastoral. La teología pastoral es una ciencia que también contribuye al discernimiento pastoral, ¿no? En un discernimiento teológico donde fundamentalmente a través del prisma de la comunión, pues se van dando algunos elementos y buscando caminos que vayan dando respuesta a los desafíos de conformarse dentro de la sociedad donde cada persona vive la identidad cristiana, ¿no? Entonces, esta diversidad pues se convierte en un impulso de vida y una unidad que llega a ser un pacto de cooperación realista en el contexto del pluralismo en el que se vive hoy. Esta necesidad entonces de que la teología pastoral descubre de cooperar de una manera madura es sentida por muchos como urgente dentro de la iglesia hoy, ¿no? Tal vez sea uno de los posibles intentos desde donde alguien puede hacer un proyecto, cuando ustedes están iniciando su licenciatura o su diplomado, pues de cómo convivir con la pluralidad desde la teología pastoral y hacer una propuesta catalizadora de la renovación pastoral dentro de la iglesia, ¿no? No es por eso pequeño minimizar lo que el Papa Francisco intenta hacer, pues todos tienen la esperanza que ese documento de la reforma, pues de la curia salga en diciembre próximo y bueno, pues también tendrá un impacto no solamente de estructura, sino también quizá nos dará el reflejo de una eclesiología y pues es ahí donde los pastoralistas pues tendremos que también entrar en acción para hacer propuestas muy concretas, ¿no? Un organismo tan grande como es la iglesia, pues difícilmente puede generar unanimidad en todos y cada uno de los detalles de la vida, de las situaciones. Y esto es el secreto del teólogo pastoral, ¿no? Esto es muy normal, sin embargo, pues es posible en la medida en la que con creatividad vamos creando las condiciones objetivas para ir aglutinando los diagnósticos mayoritarios y vamos generando un proyecto de pastoral. No se trata tampoco de generar 1000 proyectos de pastoral, sino aglutinar, hacer un buen diagnóstico para después hacer una buena proyección, haciendo entonces surgir frente a la gente pues un buen proyecto conciliador, en ocasiones hasta diagonal. Bueno. Otro criterio importante pues será el principio de la reforma, ¿no? Dado que la iglesia es histórica y los componentes de la misma son pues también caducos, ¿no? Las personas que viven es necesario que ella también y sus miembros sean conscientes de sus propios límites. Y esta autoconciencia pues nos va a llevar también a una actualización, es decir, ecclesia sempre reformanda, ¿no? Es decir, una reforma continua, esta reforma que no se refiere solamente a los dirigentes de la iglesia, sino también a todo el pueblo de Dios. Y la teología pastoral pues ha de ayudar a tomar conciencia de la limitación a partir del descubrimiento de las actitudes que se esconden detrás de algunos comunes denominadores de las acciones eclesiales y que ya no responden al tiempo y por lo tanto quedan superadas. Pero hay que tener una propuesta, ¿no? A veces yo he visto en algunas participaciones suyas en sus foros,
buenos para hacer diagnósticos y en ocasiones pareciera como un hálito un tanto pues negativo. Pero también hay que hacer una propuesta ¿no? Una propuesta, ser creativos, generadores de propuestas. Y bueno, pues este principio de la reforma, pues hace que el teólogo de la pastoral, el catequeta no pierda de vista esta acción eh, pues de propuesta, ¿no? Por lo tanto, pues la reforma debe ser también muy fiel al criterio apostólico para no caer en ciertos modernismos, pero ha de ser también fiel a la realidad para no caer en la hipocresía y en los tradicionalismos, ¿no? Muchos cristianos pues esperan muchísimo de ustedes como catequetas, ¿no? Y sobre todo pues en ocasiones pues vemos lamentablemente ciertas resistencias existentes, particularmente cuando se busca una renovación ya promovida desde 1962 con el Concilio Vaticano II y se quejan de intereses de grupos de presión, ¿no? Vean cómo a veces se ha dado este, esta resistencia, a veces económica, ideológica, pastoral, de ministerio, ¿no? Y bueno, pues el teólogo pastoral tendrá que entender esto. Por eso es inevitable en el principio de la reforma, pues también atender al proceso de la historia. Las reformas pues no se hacen de un día para otro y también suponen una transformación paulatina de la realidad, ¿no? Por último, como un tipo de colofón, eh, el teólogo de la pastoral no puede olvidar el- la primacía de la caridad. Y es con lo que yo quisiera que termináramos nuestro curso, ¿no? Es decir, nuestro curso no puede, el teólogo de la pastoral, a veces ser un agente frío, ¿no? Sino la caridad es pues por eso a veces habla que los sacerdotes fungen su acción de la caridad pastoral, ¿no? Eh, es esta gota cualitativa de toda la acción pastoral, ¿no? Porque la cualidad pastoral va a depender de la capacidad en la que estructuras, agentes, los principios que hemos dicho de la reforma, de la catolicidad, teocéntrico, a Jesucristo como mediador, pues si esto no está movido por el amor, pues queda como en un elemento, y yo aquí no quisiera que este curso tuviera un tinte romántico, sino realmente concreto. O sea, toda estructura, gente, contenido itinerario que no prepara para la acción agápica, pues, o de amor, pues queda hueca, ¿no? Es el amor quien realiza la esperanza en el interior de la historia y es la esperanza quien manifiesta la fe. Podemos pues decir que el criterio en el que puede aglutinarse todos los criterios que hemos dicho, pues es la primacía de la caridad, ¿no? Es decir, esta experiencia de amor donde el mundo puede conocer a Dios que es amor, ¿no? Por eso el teólogo de la pastoral, esta teología pastoral, pues no puede ejecutarse sin la primacía de la caridad, donde tenga sus raíces teológicas en el amor de Dios y este amor de Dios tiene una historia. Y la creación es el primer acto de amor de Dios, donde a través de la acción reveladora y redentora son implicaciones amorosas del Dios en la historia de la humanidad, que es una tarea nuestra, pero que también está reorientada por el amor de Dios hacia el verdadero horizonte en la armonía de la gracia por la fe. Por eso esta creación y esta redención continúan actualmente mediante la obra de la santificación o manifestación actual y presente del amor de Dios en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, esto es importante porque podríamos añadir una multiplicidad de criterios. Aquí hacemos 8 y concluyo con este cierre del criterio de la primacía del amor. Pero si la acción eclesial no pasa por estos criterios, si la acción pastoral, si el teólogo de la pastoral no vincula estos criterios bajo este espíritu cualitativo del amor, pues queda fuera la esencia de la vida cristiana. Entonces, bueno, pues yo sería como los elementos, ojalá que tengan el tiempo de meditar estos 8 criterios y esta conclusión que, bueno, pues nos permita a todos también hacer esta síntesis.
Bueno, pues por mi parte es todo. Yo espero poder ir poco a poco recibiendo esos proyectos integradores. Están, pues es solamente unas celdas. Lo conocido, algunos han preguntado, ¿qué es lo conocido y lo desconocido? Bueno, lo conocido, pues puede ser lo conocido. Algunos llevan ya una formación teológico-pastoral bastante avanzada. Puede ser también los que llevan estas primeras experiencias formativas, lo conocido que ya han visto en algunas otras materias o también ya lo conocido en otras semanas, y lo desconocido, pues lo desconocido totalmente, ¿no? Es decir, aquello que me resulta nuevo, ¿no? A partir de la lectura de, de cada autor, lo que me fue dando, lo que fue toda una síntesis del caminar durante estas 4 semanas. Bueno, pues no me queda más que saludarles, desearles lo mejor. Espero también puedan darme alguna retroalimentación vía chat del acompañamiento que han llevado con un servidor. Y bueno, pues agradecerles su escucha, sabiendo pues que próxima semana inician nuevas materias. Estén en contacto y en comunicación con la tutora, con el coordinador virtual y seguir adelante pues en este caminar juntos. Soy el padre Javier Acosta, estoy para servirte en este servicio de profesor de Teología Pastoral en el Instituto Superior de Catequética. Hasta luego.